Hola amigos, buen día, bienvenidos una vez más a su canal Adrenergia Médica. Y en este momento hablaremos del síndrome coronario agudo, que es una afección provocada por la reducción repentina o el bloqueo de la irrigación sanguínea al corazón. El síndrome coronario, ¿verdad?, agudo generalmente es ocasionado por la ruptura de la placa o la formación de coágulos en las arterias del corazón. Entonces, comencemos. El corazón es una bomba muscular que se la pasa todo el tiempo bombeando sangre, ¿sí? Lo hace aproximadamente 100.000 veces al día. Pues sí, el corazón es un órgano que trabaja muchísimo, por lo que amerita muchísimo oxígeno. Un ejemplo de ello sería cuando hacemos actividad física. Podemos notar que al hacer actividad física, nuestra respiración se agita, ¿verdad? Y comenzamos a respirar más de lo normal. Esto sucede porque nuestros músculos se han esforzado mucho. Esto también sucede con el corazón, él necesita mucho oxígeno. Y algunos se preguntarán, pero ¿por qué el corazón no toma oxígeno de toda la sangre oxigenada que circula en él? Esto no puede suceder porque las paredes del corazón son lo suficientemente gruesas y no permiten que el oxígeno que se transporta llegue a todas las células del músculo cardíaco. Sin embargo, tenemos una solución a esto. Y son las arterias coronarias, porque son ellas las que le proveen todo el oxígeno, ¿verdad?, al corazón. Pero ellas también se pueden enfermar. ¿Por qué? Porque allí se produciría lo que conocemos como cardiopatía isquémica, que no es más que cuando ciertas instancias grasosas se aferran, ¿verdad?, a las paredes de la arteria o se adhieren a las paredes de la arteria, obstruyendo de una manera u otra el paso de la sangre. Es por ello que debemos tomar en cuenta que dentro de una arteria podemos encontrar muchos elementos, ¿verdad?, además de todo el fluido sanguíneo, claro está. Podemos encontrar los glóbulos blancos, ¿verdad?, los glóbulos rojos, pero también encontramos una sustancia llamada colesterol. Y él, al momento de entrar a algún lugar, ¿verdad?, y encontrar un pedacito de la arteria o una parte de la pared de la arteria en mal estado, ¿verdad?, se van a aferrar allí. Y es allí donde los glóbulos blancos van a ir en defensa. Yo no sé si recuerdan que en algún video anterior les dije que los glóbulos blancos son esos soldaditos que nos van a proteger y que van a atacar elementos dañinos, ¿verdad? Ellos van a tratar de sacar ese colesterol de la pared, pero al hacer esto comienza un proceso muy complicado llamado un proceso inflamatorio, ¿verdad? Allí se le conoce como aterosclerosis, que no es más que el endurecimiento del vaso sanguíneo. Allí mueren muchos glóbulos blancos, permitiendo que el colesterol siga depositándose allí y se forme un bulto denominado placa, ¿verdad? Los síntomas de esta patología no serán visibles hasta el pasar de muchas décadas, ¿verdad? Se divide a su vez, ¿verdad?, en factores de menor riesgo, ¿verdad?, que allí tenemos la angina de pecho estable. Se denomina estable porque de una manera u otra podemos controlar cuando aparece y cuando se va, ¿verdad? Esto hace referencia a que cuando estamos en descanso todo está funcionando perfectamente, pero cuando aumenta nuestro gasto cardíaco esto va a empeorar, porque la placa que está obstruyendo el paso de la sangre no va a permitir que la misma fluya con normalidad, y si no pasa sangre tampoco lo hará el oxígeno, lo que causará una hipoxia, ¿verdad? Y es allí cuando se le denomina angina, que aparece cuando no hay paso de suficiente oxígeno y desaparece cuando hay menor gasto, o sea, cuando el corazón vuelve al descanso. Y de mayor riesgo podemos encontrar el síndrome coronario agudo, ¿verdad?, que es una serie de enfermedades, como se lo dije anteriormente, se subdivide en angina inestable e infarto, ¿verdad? Es debido mencionar que cuando explota la cubierta de esta placa, ¿verdad?, provoca que se formen coágulos, que estos coágulos se van a formar cuando el resto de la placa se va a enfrentar a la sangre circundante. Entonces aquí tendremos dos posibilidades. La primera, que la parte de la placa se separe completamente y obstruye totalmente la arteria. Y la dos, que no se separe completamente y que quede deambulando. Por momentos obstruye la arteria y en otros momentos no lo hace. Recordemos que cuando no hay paso de oxígeno, ¿verdad?, se forma una hipoxia y allí comenzaría la angina, que a diferencia del estable, esta no se puede predecir porque el dolor se puede sentir hasta estando en reposo. En cuanto al infarto, que es la instancia más grave, es cuando el trombo o el coágulo es tan grande que obstruye totalmente el paso de sangre, formando una trombosis. Pero también hay otra posibilidad, ¿verdad?, de que el trombo continúe su trayecto hasta obstruir una arteria más pequeña.
Entonces, ¿qué pasa en un infarto? Hay una parte del corazón a la cual no le está llegando oxígeno, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando no hay oxígeno? Se forma una hipoxia. ¿Y qué pasa cuando hay una hipoxia? Las células cercanas mueren. Entonces, tenemos que, algunos de los síntomas son, ¿verdad? Que las personas pueden sufrir dolor en el pecho, en el brazo, en la mandíbula, ¿verdad? Circunstancias también en el que se presente dolor en el pecho, en reposo al hacer esfuerzo, dificultad para respirar, al hacer ejercicios, ¿verdad? Y presión en el pecho o sudoración. Gracias, chicos.